Y con eso partimos a la siguiente parte. Si el ser adulto es un concepto social, ¿qué es la madurez? ¿Qué es la madurez, José Luis? Perdón. No. Tú dime. No te ¿Qué es la preocupes, madurez? amigo. Entender y Es- reflexionar es parte de ello. Parte de ser una persona madura. Ahí está el ejemplo. La madurez como un proceso interno. No llega con los años. Llega con intención, reflexión y, muy importante, responsabilidad. Esa palabra mágica que a muchos adultos les cala hasta el... Responsabilidad. Responsabilidad. Mufasa. Sí. Madurar es aprender a relacionarte contigo mismo. Desde ahí y con el resto del mundo. Ahora sí, la madurez va enfocada a las emociones, no directamente al aspecto social. Aquí viene esa diferencia, para empezar. Pero enfoquémonos en qué es la madurez. Es un proceso silencioso. No lo ves, pero se siente. No te lo aplauden, pero cambia tu vida. Lo cambia todo. Ay, cómo me cagas esa frase. Ya, yo también Clickbaitera, güey. Sí. No es visible, pero una renta pagada lo vale. Es un proceso silencioso. Sí. Eso. Es esa satisfacción de cuando lograste algo. Puedo descansar. Exacto. Alcancé esta meta. Ajá, vaya, es algo que no necesitas que alguien más lo note. Tú lo sientes y dices, güey, suficiente. O sea, Es algo que se cultiva. exacto. Muy bien. Y la madurez viene como un aspecto emocional y tiene su eje central. Está directamente relacionada con cómo tus emociones las puedes gestionar. No con cuántos años tienes. Recordemos, la adultez, edad. Definitivamente, llega a cierta edad y eres adulto. Ajá. Pero no necesariamente maduro. Incluye habilidades como, y no menos, reconocer lo que sientes sin huir, expresar sin lastimar, escuchar antes de reaccionar, no tomarte todo personal. Batallé un chingo de años para entender esto. Regular Sí. tus impulsos. También estamos trabajando en ello. Sí, también batallo con eso. Pedir ayuda cuando es necesario. También batallo con eso. Ya, ese ya lo estoy trabajando. Ya pido ayuda. A mí mismo, pero me pido ayuda. Mamón, la verdad. No, pues es que cuando tienes varias voces en tu cabeza, pues puedes aprovechar y pedirles ayuda. Se llama esquizofrenia, güey. La verdad. No, ya fui con un psicólogo. Me dijo que tal vez. Aplica la de Shadow. Mi mamá ya me llevó con un psiquiatra. Dice que estoy bien. Sí. Me hizo pruebas. Ya me hicieron pruebas. Estamos bien. Solo soy autista. Muy importante saber poner límites. Es uno de los aspectos de la madurez que más conflicto genera. ¿Cómo Ajá. le estableces un límite a otra persona? Fíjate que también el saber poner límites es algo con lo que también yo batallé y sigo batallando para lidiando como adulto. ¿Por qué? Porque en ese también te enfrentas a la reacción de otras personas. Sí. Y aquí está el chiste. Ahí Tú puedes- está el contexto. Ahí está el contexto, ahí está lo interesante. Tú podrás a lo mejor ya aprender a poner límites a otras personas o o límites a varias situaciones. Pero a lo mejor la persona o la situación en la que tú le estás poniendo el límite no carece de esa madurez de ser adulto. Sí. Y entonces o te la toma mal o se enoja o de plano se discuten, llega más, lo que tú quieras, pero te causa un impacto como que era negativo porque sientes que debido a que tú pusiste un límite causaste una reacción negativa. A lo mejor era una persona que te importaba, a lo mejor incluso era una persona más adulta que tú, puede haber sido a lo mejor un familiar, pueden haber sido tus papás, puede haber sido a lo mejor alguien, tu jefe por ejemplo, o alguna situación laboral. Tú decidiste poner un límite, sin embargo la persona o la situación en la que le pusiste no reaccionó de la manera correcta y eso te llega a afectar negativamente. Porque tú que es enojar hasta te corren a la chingada, pero si es en algo emocional puedes tener distanciamiento con algún familiar, con algún amigo, puedes pelearte con alguien, o sea, todo a consecuencia de tú creas algo que sí está bien, algo maduro, pero en una situación o con alguien más que no lo es. A mí me pasaba mucho y hasta la fecha. Tú has visto cómo yo saludo. Yo llego a un lugar y de qué manera. Hola a todos. Chingo. Ajá. Porque esa es la forma en la que yo quiero ser, digamos, productivo, proactivo, en el que no quiero estar saludando a todo el mundo. Saludo a todos y listo. Ya llegué, ya me vieron. Para mí es racional, es parte de mi condición de autismo. Tengo que especificar eso. Sí, por cuestiones de que la gente va a decir pendejada y media.
yo pongo mis límites. Cuando yo saludo a alguien, yo siempre es puñito. No saludo de beso. A la única persona que saludo de beso es a mi mamá y a mi novia. Y ya, se chingó. Pero llega mucha gente que quiero saludar de puño, no, beso. Y digo, no, carnal, te estoy poniendo el puño porque es el límite que te estoy poniendo. Ajá. No puedes pasar ese límite. Y hay gente que se molesta o se indigna si le pones, es un límite físico, pero es un límite a final de cuentas. Ajá, sí es poner un límite. Y de hecho, precisamente en base a eso, personas se pueden ofender. Ujú. Diciendo, si yo te quiero saludar bien y tú no me quieres saludar. Pues sí, güey, pero no sé, no me gusta. Sí, No me gusta o simplemente no. no tengo esa intención para Ajá, saludarte a o ti. sea, sí, no me nace de ese tipo de saludos. O sea, simplemente es Yo un, ¿qué opino onda? que ser honesto no necesariamente tiene que ser cortante o ser agresivo. Simplemente es especificar, ¿sabes qué? No tengo esa intención para contigo. Es todo. Buen Y punto, hay un buen ejemplo de inmadurez que este ya es otro tipo de límite. Cuando estás platicando con alguien por mensaje y no te contesta. Y tú le mandas un mensaje más largo para que te conteste. Eso no es madurez, es inmadurez. Ok. ¿Qué es madurez? Si no me contesta ahorita, me espero. No pasa absolutamente nada. En la época de mis papás, cuando ellos no se mensajean porque pues no había teléfonos, le tenía que marcar o algo y era el miedo de que le contestara mi abuelo o algo. Que estar alguien más en la casa y digo, no está tal persona. ¿Quién le habla? No, Buenas tardes. Sí, le colgabas. Es que, fíjate, está curioso porque creo que todavía nos llegó a tocar esa transición, güey, porque... Sí, un poco. Porque estamos en un punto de, como millennials, de que no teníamos, bueno, yo no tenía celulares, no tuve mi primer celular, creo que fue hasta en la secundaria. Pero si yo quería llamarle a alguien por algún motivo, a algún amigo o algo así por decirlo, o por algo de la escuela, tenía que ser teléfono de casa, güey. Y esa ansiedad de que te contestara alguien más, como que, ay, no está tal persona. Y dice, sí, ¿quién está hablando? No sé qué haga. Y siempre contestaba el papá de tu amigo, de tu amiga Y te hacía la voz más ronca, güey, a propósito, güey, así como, ¿quién la busca? Y luego llegabas a conocerlo, pinche voz chillona. Sí. Pero sí, son esas cosillas que llegaban a pasar. Ahora bien, aquí hay un concepto de madurez que está muy interesante y es enfocado en la madurez cognitiva y la moral. ¿Qué es cognitiva, Santiago? Pensante, racional. ¿En serio? Digo, sí, obviamente. Sí, pensar. Es lo que tiene sentido. La madurez no es solo emocional, también es mental y ética. Ok. Entender consecuencias a largo plazo. Ser coherente entre lo que piensas, dices y, muy importante, lo que haces. Mi padre siempre me decía, piensa antes de actuar. Porque yo era muy imprudente. Mi mentalidad decía, haz esto, y yo no lo pensaba, yo lo hacía. Porque era la orden directa. Hasta que mi padre me enseñó. Fíjate que a mí me enseñaron más una frase similar, pero es más, escucha más que hablar. Ok. O sea, escucha el doble de lo que hables. Y tiene un buen punto. Sí. O sea, porque sí, es como que ya te aplicas la de... No, mejor no. Mejor me callo tantito, escucho mejor y veo cómo evoluciona el pedo y ahora sí, ya opino. Hay otra frase que es, cállate y no te equivocas. Ok, buen punto también. Porque buena frase. Es muy de la madurez. Y hay un concepto, hay una cita bíblica que viene en Proverbios. Sé que tal vez no les interese eso, pero a mí me gusta mucho esa cita que habla hasta un joven puede ser sabio. Mientras cierre la boca, será inteligente. Y ya cuando habla valió ver. Sí, pero cuando habla ahora ya valió mal. Pero ese es un concepto en el que ¿desde qué épocas? Desde la época de la Biblia está ese concepto de diferencia entre madurez y adultez, pero el punto es, el escuchar te ayuda a entender, y si lo entiendes, significa que lo puedes analizar, reflexionar, etcétera. Es aplicar la de Claudia Sheinbaum, güey. No, esa mujer cállenle. No, mejor callen a esa señora. Es un ejemplo perfecto de adultez no funcional. Definitivamente no funcional. Tomar decisiones basadas en valores y no en impulsos. Farmacias del bienestar. Aceptar responsabilidad sin buscar culpables externos. Todo Morena. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Sostener tu palabra. Incluso cuando no te conviene. Vaya, hija de tu puta madre. Madurar no busca tener la razón. Busca entender. Y aquí hay un ejemplo que se lo decía a Santiago. Es cuando jugamos Basta una vez.
Que estábamos... Sí. A mí me... Sí. A mí me estuvieron chingue de que... ¿Cuál era la frase que era la raza de un perro, no? No. Ah, sí, era... No, era animal, no. Sí, era un animal, pero yo puse una subclase de perro que era Xoloscuincle o algo. No, pusiste el galgo. El galgo, sí. Era una palabra, un animal con G. Con G, y yo Ya me puse un acordé, galgo. un animal con G. Y me dijeron, no, es que no puedes porque es un perro. Es una raza de perro. Es una raza de perro. Y yo, ok, está bien. El animal es el perro. El animal es el perro. Muy bien. Y luego, aquí un camarada, un amigo, pone buey o era ox. No. Era la de... No, tú pusiste ox, güey. No. Pero era la del buey, que era... Pero no me acuerdo si fuiste tú o fue Alan. Creo que fue Alan, no sé, pero... Era una raza de toro que literalmente el nombre era un toro. Y decían, no, es que esta es diferente porque no es una raza, es una especie. El punto es que era confuso, güey. Y el chiste es de que en animal nosotros no considerábamos que galgo fuera animal. Evidentemente lo es. Pero el animal, la raza o la especie es el perro. Sí. La subespecie o la raza, precisamente, es galgo. Entonces lo que nosotros le alegábamos a este güey era de que galgo no es un animal con G. Pero sí lo es. Pero no lo es. Pero sí lo es. Yo estoy en que no, él dice que sí. Y el punto es que hasta nos mandó una definición de Google de IA, güey, de que galgo se consideraba como un animal. Pero aún así no estoy de acuerdo. Me vale 3 hectáreas, ahí decía. Sin embargo, es importante saber que, porque sí se me juzgó, me decían, ¿lo haces porque quieres tener razón? Le digo, no, lo hago porque quiero especificar y que se busque entender. Quiere tener razón. Muy bien, igual eso nos llega al siguiente punto, la ruptura del ego infantil. Muy bien aterrizado ahí. La madurez implica trabajar con el niño interno que todos cargamos. Ese que todo quiere rápido, que no quiere sufrir, quiere tener el control, que lo validen, y ese concepto más cagante de todos, la atención inmediata. Fíjate que ahorita hice una ligera mención de eso, pero el primer ejemplo que se me viene a la cabeza cuando es un personaje de ficción sería Sheldon, el de The Big Bang Theory. Sí. Porque es precisamente todo eso, o sea, querer resultados rápidos, busca siempre evitar el dolor o situaciones que le causen un desconfort, algo que le moleste, quiere siempre tener el control, tener la razón, y siempre quiere la atención de una u otra manera, aunque no lo diga de que él quiere ser el centro de atención, pero él siempre piensa de que, es que todos quieren estar cerca de mí porque yo soy genial, todos me adoran porque yo soy adorable. O sea, es como que dentro de ese narcisismo. Exactamente. Y es un ego o un narcisismo infantil, muy, muy aniñado, muy propio de un niño de unos, ¿qué te gusta? En edad primaria, ¿no? No sé, 7, 9 años, 10 años. Entre kinder y primaria. Ajá. Entonces, es muy propio de un niño, precisamente. Y hay otro ejemplo, que es Doctor House, que es exactamente lo mismo. Siempre busca la atención. Sin embargo, tiene ciertos rasgos de madurez, pero obviamente hay un contexto diferente. Sí, porque ese lo aborda más con un contexto más, pues vamos a llamarlo sombrío, más adulto, en el sentido de que pues es más por lo cínico, por lo sarcástico, debido a sus situaciones personales. Pero sigue siendo aún así reacciones infantiles. Sí, que no hacen lo que él quiere y empieza a hacer pucheros o lo hace escondidas. O lo hace escondidas. Porque güey, a huevo tiene que... Sí, siempre. Y luego está otro ejemplo. ¿Has visto Mentes Criminales? ¿Una que otra vez? Hay un personaje que se llama Spencer Reed. ¿El intelectual? El intelectual. Sí, ya. Spencer Reed es prácticamente un Sheldon Cooper, pero con un buen desarrollo emocional. Ok. Porque a diferencia de Sheldon Cooper, Spencer Reed, él creció viendo problemas cabroncísimos en su vida, desde que su mamá tenía esquizofrenia, que él tuvo que reaccionar como un adulto para poder avanzar en la sociedad. Y aunque tenía el mismo ¿cómo se dice? Concepto de autismo que Sheldon Cooper, él lo enfocó a un aspecto más funcional, en el que él no era el centro, sino él tenía razón porque tenía los datos, no porque quería que los demás supieran que él tenía razón. Y esa era esa pequeña diferencia que lo hacía separar esa ruptura del ego infantil. Sí, y aquí entra lo que es cierto punto, un concepto de lo que es la paciencia. Sí.
muy contrario a lo que es generalmente un ego infantil. Ujú. El tener paciencia. Muy cabrón, la verdad, muy difícil. Y de ahí, el tener paciencia se enfoca a muchas cosas, pero hay un aspecto en lo que la madurez te ayuda, la madurez emocional, la madurez cognitiva, y es el aspecto de las relaciones. Sí. Hay quienes Sí. han sido manipulados durante las relaciones o son manipuladores durante las relaciones. Ey. Es que, fíjate, todos estos conceptos ligeramente distintos, pero lo infantil, el saber esperar o el tener paciencia, las relaciones con alguien más, siento que son cosas que siempre van muy de la mano cuando eres una persona o madura o inmadura. Y puede funcionar obviamente para los dos lados. O sea, si tú eres la persona inmadura, generalmente eres el que busca controlar, el que busca tener la razón, el que busca siempre, digamos, que hacer las cosas a tu manera. En cambio, si tú eres a lo mejor la persona más madura en la relación, tratas de comprender a lo mejor más a esa pareja o tratas de comprender a esa persona. Pero a lo mejor también puede ser un poquito infantil o un poquito iluso el pensar que a lo mejor teniéndole paciencia y a lo mejor teniéndole esperar por esa persona va a hacer que esa persona cambie. Muchas veces eso no pasa y eso es generalmente lo que lleva a muchos conflictos en varios tipos de relaciones. Pueden ser relaciones amorosas, pueden ser relaciones sociales con alguna Sí, persona. de cualquier tipo. O sea, tú esperas que a lo mejor eventualmente esa persona va a madurar. El clásico es que él va a cambiar. No va a pasar muchas Nunca. veces. Y si pasa, a lo mejor pasa mucho tiempo para que pueda llegar a pasar eso. Y eso es uno de los principales conflictos en casi cualquier tipo de relación social. Y va muy de la mano con todos esos 3 puntos que acabas de mencionar, precisamente. La madurez no se nota en cómo te enamoras, sino en cómo manejas los conflictos. Exactamente, o sea, cómo resolver el conflicto. Cuando tú estás en una relación sentimental, emocional, esto me pasó mucho. Como yo buscaba resolver, no me enfocaba en el aspecto emocional. Me venían con Ok. un problema y yo le daba una solución. Solución Yo no práctica y fría y sencilla. Sí, Sí. yo no entendía que querían un entendimiento emocional. Sin embargo, aquí hay una doble moral. Ajá. ¿Por qué? Si bien a los problemas hay que darle soluciones, también hay que escucharlos. Pero, regresando al mismo punto, para darle solución. Porque hay personas que solo quieren ser escuchadas, pero no Sí. quieren solucionar el problema. Pasa mucho con las relaciones precisamente también de pareja. Ujú. O sea, el clásico... Tu pareja te puede estar platicando una situación que le pasó en el trabajo o con su familiar, ¿no? A lo mejor su mamá o una discusión que tuvieron. Te platica todo el rollo, cómo estuvo el asunto con lujo de detalles y demás. Y tú como a lo mejor persona racional, y le pasa más yo creo a los hombres, ¿no? Tú como Ujú. hombre relativamente a veces funcional, más bien racional y práctico. Dice, Ujú. pues la solución es esta, güey. O sea, haces esto o enlaces esto con esto y se acabó el problema, ¿no? Se soluciona el asunto. No quiere la solución al No. asunto, güey. Nunca. Quiere platicarte cómo se sintió y que tú nada más digas, sí, claro, no, sí, no, tiene razón, no, Estuvo sí, feo. no, estuvo feo, no sé si, no, te comprendo. Y que al final a lo mejor le des un apapacho emocional. Nada más. No busca nada más, güey. O sea, El apapacho el- emocional sana. si tú quieres ser racional a veces en ese tipo de situaciones, uy, güey, no, te va mal, güey. Hasta terminas de pendejo, güey. No te Sí. bajes de pendejo. O sea, eso pasa Yo muy no seguido. vengo aquí por soluciones. Yo vengo aquí porque me entiendas, me escuches. Exactamente, o sea, es muy curioso, pero pasa muy seguido, güey. Y pasa mucho a veces en las relaciones de hombre-mujer, de pareja, de que no quiere soluciones, güey. No quiere cosas racionales. Quiere que le escuches. Sí, y Y ya. se acabó. Por eso te digo, es un aspecto de doble moral. Sí. Porque aún así tiene que haber soluciones. Pero ahí se aplica el que guarda silencio no se equivoca, que acaba de decir este vato. Sí. El que guarda silencio no comete errores. Porque aquí hay un concepto de madurez y autoconciencia. El piloto automático, lo volvemos a retomar. El Ajá. adulto puede funcionar sin pensar. Y lo hemos visto chingo de veces. Ahí. El maduro no. La persona que tiene madurez ocupa, necesita, idealiza el concepto de pensar. Toda mi vida, después de que mi padre me enseñó piensa antes de actuar, empecé a analizar. Ok, antes de hacer cualquier cosa, debo analizar una situación para saber si realmente se tiene que hacer esto. Me quedé callado el 90% de mi niñez para evitar conflictos. Porque si yo les decía algo, había pedos. Sabía que se hablaba lima. Sí. Si abría la boca, Prácticamente. alguien se iba a ofender. Me imagino, güey, como el meme del perrito, güey.
que están como unas señoras comiendo en una mesa y está la doña agarrándole el hocico, tu mamá así como que, cállate. Pasaba mucho, carnal. Hay una historia bien bonita de cuando yo era niño y mi papá tenía una taquería. Íbamos a una carnicería que no me acuerdo cómo se llamaba. El caso es que ya ni existe la carnicería. El caso es que mi papá me llevaron y había un chavo, el hijo del dueño, que estaba con un periódico y yo me acerco y le digo, oh, ¿qué estás leyendo? Y él decía, nada, solo estoy viendo las imágenes. Y yo, como un niño inocente, mamá, es más flojo que yo. Pero no dije flojo, dije huevón, que era peor. Y mamá, cállate, niño. El señor obviamente se rió, pero el niño imprudente. Exactamente. Pero bueno, te perdió bien. Mira, cuando pasa todavía de niño, güey, todavía es como que, cosita. Y tengo otra situación. Pero... Aquí hay una historia que le llamo la del golo. Ok. A mi abuelo, que en paz descanse, del lado de mi mamá, le decían, porque un primo fue el primero en nacer y tenía otro abuelo. Y tenía su abuelo al que le decían golo. Era tradición que le dijeran golo. El golo. Porque no pueden decir abuelo. Entonces tenían que decir golo. Okay. Entonces llega con él y todos, como era el mayor, él decía el golo grandote. Y su abuelo, del lado de mi mamá, era el golo chiquito. Ok. Pues mi abuelo se encabronaba de que eligieran el golo chiquito. Chiquito de donde estaba, decía él. Se emputaba. Y todos mis primos... Se lo tomaba muy personal. Sí, lo tomaba muy personal mi abuelo. Pero todos mis primos, como el más grande lo había dicho, todos seguían la misma línea. Te decía, como no sabían cómo actuar, actuaban igual que uno. Ajá, claro. Mi reacción cuando conocí a mi abuelo por primera vez es que yo le pregunto a mi mamá, ¿quién es él? Y dice, es tu abuelo. Yo, niño todo inocente, llego y digo, me lo presentaron como abuelo. Hola, abuelo. Fui el primer nieto de él en llegar y decirle abuelo. O más bien, fui el único, porque todos mis demás primos me volvieron a decir golo. Y mi abuelo se infló como pavo real. Este sí piensa. Todos los demás no valen madre. Ok. Y de ahí pasó de Interesante historia. yo siempre preguntaba antes de poder saber cómo quieres que te digan, que de qué manera te digo, para yo poder entender. ¿Cómo me dirijo a ti? ¿Cómo me voy a dirigir a ti? Okay. Eso era un aspecto que inconscientemente era un aspecto de madurez. Reflejaba un acto de madurez. El preguntar siempre cómo dirigirte a alguien. Muy buen ejemplo. Que ahora es ¿con qué pronombres me dirijo hacia ti? Distorsionado, pero funcional. Más o menos, sí, funcional. Muy bien. Y de ahí pues vienen muchos conceptos como la madurez en una libertad emocional. Una persona madura tiene la capacidad de elegir cómo quiere responder. No actúas por impulso, dolor viejo, presión externa. Actúas por claridad interna. Un maduro no es perfecto. Se equivoca, pero repara. Siente, pero no se hunde. Cae, pero aprende. Y sobre todo, la madurez es cuando dejas de lastimarte a ti mismo y a los demás. Fíjate que creo que esa libertad que te proporciona la madurez va ligado a precisamente todos esos conceptos que abarcaste, y también a veces entre dentro de los poner límites que ya mencionamos, el saber decir o no sé, porque de plano genuinamente no tienes idea a lo mejor de lo que te están preguntando, no sabes cómo reaccionar o qué decir, o simplemente el admitir que estás equivocado. Sí. O sea, todo eso junto con lo que mencionamos te da una libertad emocional al final, que así como por ejemplo cuando lo que dijiste, hacer algo silenciosamente, pagar tu renta, pagar tus deudas, tener tu mandado al final de la quincena y decir estoy tranquilo, todo esto te lleva también a tener esa libertad de poder decir estoy tranquilo, estoy haciendo las cosas bien, reaccioné bien, no estoy actuando impulsivamente, estoy relativamente llevando mi vida con madurez. Sí. Es un concepto un poquito yo siento que es un poquito complejo y extraño, porque a veces todo esto puede ir de la mano precisamente de muchos problemas. O sea, son problemas de adultos, son problemas que ocupan madurez, son problemas de trabajo, problemas emocionales personales, problemas laborales. Trabalenguas te son puros problemas, si te pones a pensarlo. Pero al mismo tiempo te dan una paz o una libertad muy buena cuando los haces adecuada y emocionalmente maduros. Sí, porque es ese concepto de cuando eres una persona maduro,
no vas a tener complicaciones. La madurez no se mide en años ni logros, se mide en paz, coherencia y responsabilidad emocional. Es la parte que la adultez nunca te va a enseñar por sí sola. Y este concepto de responsabilidad emocional es para contigo como para con los demás. Una persona mentalmente estable y madura va a poder expresarle a los demás si tiene algún problema, si tiene alguna condición de que ocupe apoyo emocional. Eso es muy racional. Es esa responsabilidad afectiva. Es ese concepto que a muchas personas les falla. Y antes de pasar al siguiente contexto, yo quiero decir que yo tengo un detalle con la palabra no sé. Porque siento que se malutiliza. ¿Por qué? Está bien decir que algo no sabes, pero no es válido justificarte en el no sabes. Ok. Bueno, no es válido quedarte con el no sé nada. Exactamente. No es válido quedarte solo con el no sé. Si no sabes, ¿qué implica? Que puedes aprender. Y ese es un concepto que decían hace ratito con el de doble moral. Y es un debate filosófico. ¿Un problema es problema cuando tiene solución? No, porque ya no sería un problema, porque tiene una solución. Es correcto. Vieras cuántos debates tuve con gerentes japoneses, con americanos, mexicanos, porque yo decía, si un problema, yo me enfoco en el problema, jamás encuentro la solución, porque sigo en el problema. Si yo me enfoco en la solución, ya no tengo problema. Y si aún lo solucioné, pero revuelve a aparecer el problema, entonces nunca lo solucioné. Es un bucle. Ok. Entonces, Okay. Es un pensamiento que entra con el no sé. Si tú te quedas solo con el no sé, significa que no vas a aprender. El problema ahí va a seguir. Ok, muy bien. Y aquí viene nuestro tercer contexto.